Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos. Qué momento tan precioso Dios nos está brindando hoy, cuando nos congregamos, aunque estemos a la distancia, pero estamos en el Espíritu para glorificar el nombre de nuestro Dios. Un saludo cordial a todos los hermanos que están en sus hogares, están mirando esta transmisión, y también a todos los que están fuera de nuestro país, sea en Chile, sea en Perú, sea en Colombia, sea en los Estados Unidos, en cualquier lugar, sea estén en Europa también, allí le llega la bendición de nuestro Señor. La Iglesia Evangélica Maranata de aquí de Puerto La Cruz le da a todos la más cordial bienvenida a este nuestro servicio dominical. La palabra de Dios dice, bienaventurado, esto está en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Bienaventurado el que se deleita en los mandamientos del Señor. Y así es, así lo vamos a hacer. Oremos al Señor para dar inicio a nuestro servicio. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu precioso nombre y hoy nuevamente estamos aquí, Señor, porque tú nos has congregado, tú nos has convocado. Tú eres la razón de nuestra existencia, tú eres la razón de nuestra labor, tú eres la razón de nuestra vida. Por lo tanto, Señor, llegamos aquí para glorificar tu nombre. Recibe toda adoración y gloria de parte nuestra. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están también unidos en este momento para leer tu palabra, para gozarnos en ella, para estudiar tu palabra, para ser edificados en Jesucristo. Trae paz y bendición a todos, Señor. Este servicio lo dedicamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bienvenidos, pues así vamos a comenzar con nuestro tiempo de alabanza al Señor. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Este es un nuevo día que nos ha dado el Señor, ¿verdad? Nos alegraremos en Él. Este es el día que hizo Jehová. Así que alégrate donde estés. Bienvenidos, chicos, todo el equipo, Moisés, todos los músicos y chicos que están aquí con nosotros. Vamos a darle gloria y honra a aquel que lo merece todo, ¿verdad? Este es el día que hizo Jehová, así que alegrémonos en Él. Quiero leer una porción de la palabra, un salmo, Salmo 27. Voy a leer algunos versículos nada más, que nos enseña sobre la salvación. Jehová, Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? El verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Y el verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Entonces eso es lo que vamos a hacer, cantar y alabar a Jehová en este día. Día de salvación. El pastor ha estado predicando estos días sobre la salvación. Entonces te invitamos a ti, amigo, hermano, familiar, todos aquellos que pueden estar observándonos, escuchándonos, a alabar y glorificar al Señor. Amigo, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Este es el día que hizo el Señor para ti entonces. Ven a Jesús. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús.
quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. A ver, ¿en quién? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió por ti y por mí. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. ¿En quién? Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En esa sangre hay poder en Jesús. Y si hay poder en Jesús, por eso es que estamos aquí, ¿verdad? Dios nos Aleluya. guarda, nos ayuda en todo momento. Luego que hemos recibido y que somos salvos, podemos tener esa confianza en nuestro corazón. Podemos vivir tranquilo y nuestra alma estará en paz y con mucho gozo a pesar de las dificultades. Por eso estamos aquí. Grande gozo hay en mi alma hoy. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome la cruz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén, así es. Grande gozo hay en nuestra alma hoy, porque es Cristo quien nos salvó. Aleluya, hoy le exaltamos, le adoramos por ese amor infinito, por esa gracia sublime. Yo te invito a que ahí donde estás podamos seguir adorándole, exaltándole aún a su nombre, a nuestro Dios maravilloso, quien cargó nuestros pecados y que hoy nos ha regalado salvación y vida eterna. Es por su gracia, maravilloso don que nos ha dado. Y por eso hoy le exaltamos, por eso hoy le adoramos. Aleluya, aleluya. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Aleluya. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tómate mi lugar, cargaste tú mi cruz.
que hiciste en mí. Aleluya, te exaltamos, Señor. Te adoramos por ese regalo de la vida eterna, de la salvación. Aleluya, aleluya. Recibe la adoración, Señor. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Decláralo en esta mañana. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, te exaltamos, Señor, te adoramos. Yo te invito a que ahí donde estás, en tu hogar, en el lugar donde te encuentras, puedas levantar tus manos y elevar tu adoración, toda alabanza al Cordero de Dios. Aleluya. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey. Vamos, levanta tus manos y adora en esta mañana. Eres digno de toda alabanza, de toda adoración. Vamos a dedicar una vez más. Digno es el Cordero, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la gracia sublime es. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, y te adoramos, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia sobre nosotros. Aleluya. Te exaltamos, Jesús, te exaltamos, Jesús. Aleluya. Hoy le damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Tú, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Aleluya. Gracias, Señor, por tu gracia. Aleluya. Y lo podemos declarar en esta mañana que eres nuestro Salvador, nuestro Mesías. Aleluya. Nombre que es sobre todo nombre dado a la tierra, Hijo de Dios y Señor es Jesús, el que la muerte venció y la victoria nos dio. Juntos cantamos, Jesucristo vivo está. Aleluya. Eres nombre sobre todo nombre, nombre que es sobre todo nombre dado a la tierra, Hijo de Dios y Señor es Jesús, el que la muerte venció y la victoria nos dio. Juntos cantamos, Jesucristo vivo está, vivo está. Exaltamos a Jesucristo, ya en toda la tierra alabará. Exaltamos a Jesucristo, aleluya. Exaltamos a Jesucristo, ya en toda la tierra alabará. Exaltamos a Jesucristo, ya en toda la tierra alabará. Ya en toda la tierra alabará. Aleluya. Nombre que es
sobre todo nombre dado a la tierra, Hijo de Dios y Señor es Jesús, el que la muerte venció y la victoria nos dio. Juntos cantamos: Jesucristo vivo está, vivo está. Exaltamos a Jesucristo, y a Él toda la tierra alabará. Exaltamos a Jesucristo, y a Él toda la tierra alabará. Exaltamos a Jesucristo, y a Él toda la tierra alabará. Exaltamos a Jesucristo, y a Él toda la tierra alabará. Y a Él toda la tierra alabará. Aleluya, y declaramos que eres un Dios vivo. Aleluya, te exaltamos, Señor, un Dios vivo, un Dios real. Hoy te exaltamos, Jesús. Declaramos que vives y reinas por los siglos de los siglos. Aleluya. Recibe nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor. Aleluya. Y lo podemos declarar de los montes. De los montes vamos a gritar que el vivo está, vivo está. De los montes vamos a gritar que el vivo está, vivo está. De los montes vamos a gritar que el vivo está, vivo está. De los montes vamos a gritar que el vivo está, vivo está. Exaltamos a Jesucristo, y a Él toda la tierra alabará. Exaltamos a Jesucristo, y a Él toda la tierra alabará. Exaltamos a Jesucristo, y a Él toda la tierra alabará. Exaltamos a Jesucristo, y a Él toda la tierra alabará. Y a Él toda la tierra alabará. Y a Él toda la tierra alabará. Aleluya, recibe nuestra adoración, nuestra alabanza, Señor. Aleluya. Dios les bendiga en este precioso día. Gracias a Dios porque podemos nuevamente reunirnos y podemos también glorificar nuestro Dios y nuestro Señor. En esta oportunidad quiero continuar hablando acerca de la vida eterna a tu alcance. La vida eterna a tu alcance. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque hoy en día es muy importante, ya que estamos en los últimos tiempos, que tú estés seguro de que tienes vida eterna, que estés convencido de que has recibido a Jesucristo Jesús como tu Señor y Salvador, porque esta es la garantía para ti. Esto es muy importante, absolutamente importante. Es más importante que la economía, es más importante que superes o no el COVID, es más importante que todas las cosas, la vida eterna. La Biblia dice que Dios hablando dijo: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Pero hay un remedio muy importante para evitar que tú perezcas eternamente. Ese remedio lo ofrece Jesucristo. El remedio está a tu alcance. La vida eterna está a tu alcance. El domingo pasado estuvimos tocando el tema que aparece en San Marcos, capítulo 1, versículo número 15. ¿Qué fue lo que Jesús vino a hacer y cuál fue su mensaje? Estos dos puntos que son sumamente importantes, lo estuvimos tocando el domingo pasado.
Y quiero recordarles pues que en San Marcos, capítulo 1, los versículos, voy a leer 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esos son los dos puntos que tratamos acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento, muy importante para nosotros. Si no nos arrepentimos pues de nuestros pecados, no va a haber un cambio en nuestras vidas, no va a haber un cambio en nuestra forma de vivir. Entonces necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, un arrepentimiento ante Dios, y luego necesitamos creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que hablamos de la fe salvadora, la verdadera fe, la que salva, no sencillamente una fe que no tiene asidero o no se ve en una evidencia clara y efectiva, porque la fe tiene que también vivirse, tiene que estar puesta en una forma práctica. De manera que el arrepentimiento y la fe, dijimos que son elementos muy importantes, determinantes, digo yo, para la salvación. Si no nos arrepentimos, no somos salvos. Si no tenemos fe en Jesucristo, no somos salvos, porque Jesucristo es el medio, la manera, en la forma en que nosotros podemos llegar a Dios. Pues Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En esta mañana, en esta oportunidad, hablaremos acerca de la gracia que salva. Este es otro elemento. Hablamos de arrepentimiento, fe, y ahora hablaremos de la gracia del Señor. Sé realmente que actualmente muchas personas hablan acerca de la gracia de Dios. Usted puede escuchar frases con mucha frecuencia o aún citando pasajes bíblicos que hablan de la gracia de Dios. Unos le dicen: bueno, la salvación es por gracia, y lo afirman, o sea, no tengo que hacer nada, la salvación es por gracia, y está en lo correcto, está en lo cierto, porque este es un regalo que no merecíamos nosotros y Dios nos lo dio a través de Jesucristo. Entonces, la salvación ciertamente es por gracia, pero muchas veces se menciona en una forma intelectual, en mi intelecto, quizás acostumbrado tal vez a ese tipo de lenguaje. Pero otros dicen: estamos bajo la gracia de Dios, no estamos bajo la ley. Y está en correcta afirmación, estamos bajo la gracia de Dios. Lamentablemente, algunos han querido convertir la gracia de Dios en libertinaje, para hacer como una licencia para pecar, para hacer lo que quieren. No, no es así. Ciertamente Dios en su gracia nos ha concedido salvación y vida eterna, pero debemos tomar en cuenta todos estos principios para que no nos equivoquemos y cuando partamos de este mundo o el Señor venga, nosotros estemos en su presencia. Otros afirman: soy salvo por la gracia de Dios. También, y eso es muy bonito, escuchar a alguien que dice, como dijo el apóstol Pablo: por gracia soy salvo. Pero lo que quiero decir es que aunque usted tenga esta frase bonita, cierta, de una gran verdad, no basta con solo pensar o recitar las frases que hablan de la gracia de Dios. Tenemos que profundizar, creer, aceptar, vivir esa gracia que no merecíamos nosotros. La palabra gracia es la palabra griega charis, que quiere decir favor inmerecido de Dios. Es decir, que Dios hace algo a favor del hombre,
a favor del ser humano, no porque lo merecía, sencillamente porque el hombre pecó ante Dios, ¿verdad? Recordemos nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando ellos desobedecieron al Señor. Dios le dijo: de todo árbol de huertos podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y eso fue, desobedecieron allí a Dios. Entonces vino el pecado por la desobediencia, por la transgresión del hombre vino el pecado a la raza humana. Entonces por eso es que la Biblia afirma: por cuanto todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también afirma que por gracia somos salvos, y esta gracia viene por medio de Jesucristo, porque le plació a Dios salvar al hombre, ¿verdad? Porque ya el hombre estaba condenado a la muerte eterna, pues la misma Biblia afirma que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La gracia de Dios para el hombre se resume en el llamamiento que hace Dios al arrepentimiento y la muerte preciosa de su amado Hijo Jesucristo para pagar la culpa de los pecados, de nuestros pecados, los pecados del hombre. Entonces, es un llamado también. La gracia se puede ver así, favor inmerecido de Dios, pero allí está implícito el llamado que hace a Dios al arrepentimiento y la aceptación de ese amado Hijo de Él, nuestro Señor Jesucristo, que tomó nuestro lugar, que murió en el lugar tuyo, porque yo merecía, tú merecíamos la muerte. ¿Por qué? Porque habíamos desobedecido. El pecado entró por medio de Adán y Eva y pasó a toda la raza humana, de manera que estábamos condenados a la perdición eterna. Mas Dios, en su amor y en su gracia, por eso es que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso te digo que la vida eterna está a tu alcance. Es tu propia decisión, porque Dios crea al hombre con libre albedrío, capaz de poder decidir. Entonces a ti te toca realmente decidir, ¿verdad? Te toca responder a esa invitación preciosa de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios. Cuando una persona realmente está arrepentida, quebrantada en su corazón y en su vida, entonces que Jesús, él entiende que Jesús le amó, tanto que dio su vida por él, de corazón recibe a Jesucristo. Eso que recibe es la salvación por gracia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque primero se arrepintió de sus pecados. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, nosotros leemos así la palabra del Señor. Versículo número 21 nos dice de esta manera: testificando a judíos y a gentiles. Está la predicación de Pablo. Discurso de Pablo allí en Mileto, y él dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante. Dos elementos allí otra vez que se repiten. Y el versículo número 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la gracia y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, y a la palabra de su gracia. Por eso es tan importante que nosotros asumamos con propiedad, con entendimiento,
con verdadera fe la gracia de Dios, porque es por gracia que nosotros somos salvos. Es muy importante dejar bastante claro que la verdadera gracia salvadora no es realmente como una especie de permiso o de licencia que se les tiende a los creyentes para pecar sin ser castigado. Antes, por el contrario, es una palabra, un poder divino para librarnos del pecado. O sea, algunos dicen, bueno, es que estamos bajo la gracia. ¿Por qué hiciste tal cosa? ¿Qué te pasó? Bueno, no importa, chicos, estamos bajo la gracia de Dios. No es una licencia, no es un permiso para que el hombre peque, para que el cristiano peque. Al contrario, es un poder divino para ser librados del pecado. O sea, por la gracia podemos ser librados del pecado. O sea, si estamos bajo la gracia de Dios, no es para pecar, sino para ser librados del pecado, para evitar pecar. Entonces, eso es absolutamente muy importante. Por eso, la gracia de Dios que hemos recibido y que debemos recibir es un poder importantísimo que nos ayuda, y puedo decir, a vivir en santidad. La gracia que nos salva es la que nos enseña a que renunciemos al pecado. Ningún creyente puede decir que está autorizado para pecar, porque no es así. Que nos enseña más bien a renunciar al pecado y a renunciar al mundo y a vivir para Jesucristo de todo corazón. O sea, una persona que entiende que ha sido salvo por la gracia de Dios, arrepentido de sus pecados y poniendo su fe en Jesucristo, debe entender y comprender, ¿verdad?, que ha renunciado pues al pecado, y renunciando al pecado vive en la santidad del Hijo de Dios. El apóstol Pablo escribió, cuando le escribió a Tito, ¿verdad?, allí en el capítulo número 2, versículo 11 y versículo número 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y cuando estamos hablando de salvación a todos los hombres, es porque esa gracia lo libra del poder del pecado, ¿verdad? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Implica, por supuesto, que el hombre estaba perdido y realmente estaba perdido en sus deleites y pecados. Aquel, por supuesto, que ya se arrepintió. Pero sabemos que hay miles de personas, millones de personas que todavía están sumergidos en el pecado. Para estas personas que están sumergidos en el pecado, que no han aceptado, quizás por desconocimiento o tal vez porque falta de interés, lo que es la salvación que está a su alcance, es para ellos también esta palabra. Aquí, como dice la palabra del Señor en Tito, que acabamos de leer, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El versículo 12 dice, enseñándonos, fíjense cómo dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué tipo de vida estás llevando en estos últimos tiempos? ¿Cómo es tu vida? Por lo menos, ¿cómo es tu vida como cristiano? Como hijo de Dios. ¿Te estás complaciendo con las cosas del mundo? ¿Estás amando más al mundo que a Dios? ¿Estás preocupándote por la salvación de otras personas? ¿Estás predicando el evangelio? ¿Estás orando? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Cómo es que la gracia de Dios se está manifestando en ti? Porque las personas que no conocen a Jesucristo, por supuesto, ellos andan en sus delitos y pecados. Pero para ellos estamos nosotros,
para llevarle ese mensaje de salvación, esa oportunidad que ellos deben de tener, de recibir a Jesucristo como su Salvador. Lo de la gracia, dice Pablo, nos enseña a renunciar a la impiedad, a renunciar cuando estamos conscientes de la gracia de Dios para nosotros, que hemos sido alcanzados para esa gracia. Eso nos motiva, pues, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Entonces estábamos hablando allí de los deseos de la carne, ¿verdad? Y sabemos cuáles son los deseos de la carne, porque luchan allí contra los deseos del Espíritu, ¿verdad? Entonces, estas cosas debemos renunciar, los deseos mundanos, y luego tomar posición, asentarnos en una vida para Jesucristo, porque dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, la vida para el cristiano es fuerte, porque día a día se consigue con elementos que en lugar de ayudarle en su vida espiritual y en su santidad, entonces más bien van hacia las cosas equivocadas. Muchas veces se le presentan negocios y se le presentan negocios que quiere hacer o le proponen que haga tal cosa, y muchas de estas cosas no son cosas honestas, no son cosas de ley, sino son cosas terribles en verdad. Entonces, pero se requiere que el cristiano verdaderamente viva en este tiempo, en los últimos tiempos, los tiempos donde estamos viendo las señales, donde estamos viendo cosas extraordinarias, donde las cosas están pasando a la vista de nuestros ojos y algunas veces no nos percatamos de ello, de lo que la Biblia está diciendo y ha venido diciendo. Dice que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Bien dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esta parte que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos saber que una persona ha sido realmente salva y está bajo la gracia de Dios? Porque esta es una pregunta válida, porque yo necesito conocer, ¿verdad?, si una persona es salva. ¿Será que no lo podemos saber? ¿O la Biblia nos dará alguna revelación al respecto? La gracia de Dios es la que nos da poder para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Fíjense, la gracia de Dios es la que nos da poder para que el pecado no tenga dominio sobre nosotros. Ese es un primer elemento que podemos mencionar. Y eso fue lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino ¿bajo qué? Bajo la gracia. Entonces si estamos bajo la gracia, el pecado no se va a enseñorear de nosotros, no nos va a dominar. Nosotros tenemos el poder suficiente para rechazar al pecado, para rechazar la tentación, para resistir la tentación, ¿verdad? Cuando venga a su vida pensamientos negativos, cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene que resistir. La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces tenemos ese poder allí, ¿verdad? Y nosotros sabemos que una persona está bajo la gracia de Dios porque vemos claramente que el apóstol dice que el pecado no se va a enseñorear. O sea, si usted es una persona que habitualmente está pecando y aunque usted diga soy salvo por gracia, allí tenemos que poner nuestro punto de duda sobre su salvación. ¿Por qué? Porque está sometido, está dominado por el pecado. Porque si usted parte de este mundo bajo el dominio del pecado, ¿qué fin le espera?
¿Cuál será su fin? ¿Hacia dónde va? Entonces usted tiene que tomar en cuenta eso. Entonces la gracia viene para darnos poder, para que no seamos enredados, no seamos dominados por el pecado. El otro punto está que la persona que está dedicada a servir a Jesucristo y que sus pecados ya no le dominan, esta persona está bajo la gracia. Una persona dedicada ¿a qué? A servir a Jesucristo. ¿Qué es lo que no le domina? El pecado no le domina. Entonces podemos decir, esta persona está bajo la gracia del Señor. La persona que practica pecado como mentiras, engaños, codicia, avaricia, rencores, etcétera, y dice que es salvo por gracia, está bajo una gracia que verdaderamente no salva. ¿Por qué? Porque uno ve pues que la persona todavía está siendo dominado por el mal, dominado por el pecado. ¿Por qué? Porque es una persona que dice muchas mentiras, que se enoja fácilmente, que está codiciando las cosas que no le pertenecen, que vive en avaricia, ¿verdad? Queriendo solamente para ellos, que guarda rencor en su corazón, que no practique el amor, sino más bien el odio. Esa persona no está salva en verdad por la gracia de Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 6, el versículo número 15. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. O sea, no podemos realmente pecar porque no estamos nosotros sino bajo la gracia del Señor. Versículo número 2, 6:2 dice, es como respondiendo a esa pregunta, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? No es posible. Si yo he muerto al pecado, si Cristo me limpió con su propia sangre, si yo recibí a Cristo, si tengo el Espíritu Santo de Dios, entonces ¿cómo voy a vivir en el pecado? No es que uno está diciendo, bueno, oye, yo vivo totalmente en santidad. Uno puede pecar, pero no habitualmente, no vivir de esa forma, de esa manera, ¿verdad? Por eso la gracia salvadora es la gracia que nos da a nosotros el poder para evitar el pecado. Fíjense, somos salvos, la salvación está al alcance de todo. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros entendemos que debemos arrepentirnos. En segundo lugar, nosotros debemos poner nuestra fe en Jesucristo. Y en tercer lugar, nosotros tenemos la gracia de Dios para tener el poder para vencer el pecado. Concluyo diciendo lo siguiente, o leyendo aquí lo que también el apóstol Pablo escribió en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, mis estimados amigos y mis estimados hermanos, he aquí la palabra del Señor.
La salvación está a tu alcance. Tú no tienes por qué estar perdido e irte definitivamente al infierno. No, la salvación está a tu alcance. ¿Qué es lo que debes hacer? Arrepentirte de tus pecados. Poner la fe en Jesucristo, quien es el único que puede salvar al hombre del pecado y de la condenación eterna. Y en tercer lugar, vivir bajo la gracia de Dios, la gracia que te da el poder para no ser dominado por el pecado. De manera que Dios ha de bendecir tu vida y yo bendigo también tu vida. Y deseo que tú, que no has conocido a Jesucristo, no le has aceptado como Señor y Salvador, le aceptes ahora. Por eso haré una oración por ti. Si tú quieres, puedes repetir conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te doy gracias porque diste tu vida para salvar la mía. Moriste en la cruz del Calvario, derramaste tu preciosa sangre y por esa sangre mis pecados son perdonados. Yo reconozco que soy pecador, yo te recibo y te acepto de todo corazón en mi vida. Ayúdame pues a seguirte y a servirte a ti en todo momento. Gracias Jesús por haberme salvado. En el nombre de Cristo. Amén. Si acepto esta oración, has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, entonces está bajo la gracia de Dios. Dios te bendiga. Agua en desiertos, respiro de vida a los huesos secos. Señor, te pedimos, ven, muévete aquí otra vez. Eres fuerza y defensa ante los enemigos, maná de los cielos y
Qué bueno, qué maravilloso, qué momento tan importante para nuestras vidas. El momento cuando podemos encontrarnos con nuestro Dios. Ojalá que usted también tenga la oportunidad de encontrarse con Dios por medio de Jesucristo. Que usted le reciba y le acepte como su Señor y Salvador. Y a todos nuestros hermanos en todas partes les recordamos que tenemos la gracia de Dios como poder para que el pecado no se enseñoree de nosotros, sino que vivamos en santidad y en vida, porque Cristo viene pronto. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos, Señor, por este tiempo que tú nos has permitido. Ahora que cada uno de nosotros procure caminar en la verdad, caminar en la luz, en la vida que eres tú, Señor. Pido que tú bendigas a mis amados hermanos y hermanas en todas partes, que tú puedas estar atendiendo a sus necesidades. Señor, oro por aquellos que están enfermos, envía sanidad a cada cuerpo enfermo, Señor. Levanta a tus hijos, a tu pueblo, Señor. Anima, Señor. Trae nuevo espíritu, un espíritu ferviente, fervoroso para servirte a ti. Te damos las gracias porque estamos esperando tu venida y sabemos que será muy pronto. Aleluya. Cristo viene pronto. Maranata. A Dios sea toda gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.